consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo. Muy buenas tardes. José Cabello con la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del sur de Texas. Bienvenidos a una clase más sobre Historia del Antiguo Testamento, lección número 22. Esta es la historia de Jacob, parte 4, y hemos titulado esta clase Vuélvete a la tierra de tus padres. Comencemos nuestra clase. Vamos a dar un repaso a nuestros mapas acostumbrados y tenemos aquí en donde se están desarrollando los acontecimientos allí en Harán, y pronto regresará Jacob a su tierra, allí en Canaán. Introducción y repaso. Como repaso, vimos la historia de Jacob y sus esposas que tuvieron grandes conflictos entre sí, compitiendo entre ellas para darle hijos. Vimos que Jacob continuó trabajando con su suegro Labán, pidiendo como pago por su trabajo las ovejas que tuvieran ciertas características en su color. Jacob hace algunas maniobras y las ovejas que nacen son del tipo que pertenecen a su salario, y así se va enriqueciendo continuamente. Ahora la introducción a esta clase. Hoy veremos que esta riqueza es causa de una actitud negativa en Labán y sus hijos para con Jacob. Y también veremos aquí en esta lección que Dios le ordena a Jacob volver a la tierra de sus padres después de esos 20 largos años. Objetivo de esta lección, en primer lugar, ver que la mala actitud de Labán y sus hijos para con Jacob por causa de su prosperidad incomoda a Jacob, ya no está a gusto allí. Y también ver que Dios está dirigiendo a Jacob y le manda volver a su tierra, lo cual obedece a Jacob estando de acuerdo con él sus mujeres. También veremos como objetivo la idolatría que todavía existía en el corazón de Raquel, esposa de Jacob, y también vamos a ver que Dios protege. Un objetivo es observar que Dios protege a Jacob durante su regreso a casa de sus padres. El bosquejo es el siguiente. La historia de Jacob, parte 4, vuélvete a la tierra de tus padres. Lección 22, basada en Génesis capítulo 31. Punto número 1 de nuestro bosquejo. Jacob huye secretamente. Génesis 31, versículos 1 al 21. Segundo punto, Jacob es perseguido por Labán. Génesis 31, 22 al 42. Y tercer punto, Jacob y Labán hacen un pacto. Génesis 31, 43 al 55. Bueno,
trabajemos nuestra clase de la manera acostumbrada. Jacob huye secretamente. Primer punto basado en Génesis 31, 1 al 21. Y saben que estamos leyendo todos estos capítulos, así que vamos a extraer las lecciones de esta porción bíblica. Oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Bueno, pues está cambiando aquí la actitud de Labán y sus hijos para con Jacob, porque pues Jacob se está enriqueciendo y también ellos están dejando de tener ganancias. Dice el libro de Eclesiastés allá en el capítulo 4 y versículo 4 que toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, y aquí está experimentando Jacob esta situación en carne propia. Pero ya que está incómodo Jacob ahí, Dios también le manda volver a su tierra. Dios manda a Jacob volver a su tierra. Verso 3, también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Qué grande promesa, un mandamiento, tienes que volver, una orden, tienes que volver a la tierra de donde saliste, pero la promesa de Dios: yo estaré contigo. Así que Jacob está resuelto para volver, obedecer a Dios, salir de ahí, de ese lugar ya inhóspito para él. Y entonces envía pues Jacob a llamar a Raquel y a Lea, sus mujeres, a donde él estaba trabajando. De ahí en el verso 4, él estaba trabajando él con sus ovejas, y les cuenta todo aquello que él estaba experimentando en cuanto a su padre y en cuanto a lo que estaba pasando, que ya había cambiado. Pero dice Jacob aquí en el verso 5, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vemos aquí que en el diálogo que está teniendo Jacob con sus esposas menciona reiteradamente a Dios. Quiero decirles que por favor, durante el estudio, ustedes vayan haciendo nota de cuántas veces aparece el nombre de Dios en este capítulo. ¿Cuántas veces aparece el nombre de Dios en este capítulo, o es mencionado Dios más bien, ya sea de nombre o con alguno de sus atributos? Dice entonces el verso 6: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios, aquí está mencionando a Dios, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Dios entonces está protegiendo a Jacob, y Dios lo sabe. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Otra vez está mencionando a Dios en este diálogo. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños. Otra vez está relatando lo que él experimentó, cómo Dios le habló en sueños y cómo él estaba recibiendo de aquí el mensaje de Dios, cómo iba a ser prosperado. Jacob, cuando le habla a Dios, dice: heme aquí. Y Dios es la causa de la bendición de Jacob. Dios bendice a Jacob. Verso 12, y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Entonces Jacob está seguro de que su bendición, su riqueza, todo aquel ganado que está adquiriendo, es porque Dios lo está permitiendo, es porque Dios lo está bendiciendo. Directamente viene esta bendición de parte de Dios. Queremos subrayar esto porque hemos visto en el capítulo pasado cómo Jacob estuvo haciendo algunas cosas por allí. Ustedes recuerdan en el tiempo que estaban en celo las ovejas, pero
al margen de todo eso, Dios es el que estaba trayendo la bendición a Jacob. Verso 13, se identifica a Dios con Jacob y le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. 20 años habían pasado y Dios ahora le está recordando el voto que había hecho. Fíjese, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahora, estaba hablando con sus dos mujeres, Raquel y Lea, que siempre habían estado en conflicto, que siempre habían estado en aquella competencia, y ahora fíjese que ellas están de acuerdo en este asunto. Raquel y Lea están de acuerdo en dejar a su padre. Verso 14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Bueno, por fin están de acuerdo en algo, y estas dos mujeres están facilitando la decisión a Jacob de salir de aquel lugar. Están de acuerdo con él, y muy importante que dicen ellas: haz todo lo que Dios te ha dicho. Verso 17, ya con esta autorización, no es la palabra autorización, pero con este estar de acuerdo de sus mujeres con esta decisión, entonces dice el verso 17: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Bueno, yo quiero subrayar en el versículo 18 que salió Jacob y se llevó todo lo que tenía, sus mujeres, sus hijos y también el ganado de su ganancia. Todo lo que se llevó Jacob era ganancia, era lo que él había adquirido por medio de su trabajo. De cualquier manera que haya sido, Dios le permitió adquirir esa riqueza, y entonces Jacob, al partir de allí, no se estaba llevando nada mal habido. Nos dice aquí que era su ganancia. Ahora, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y en este episodio vamos a ver que hay robo, idolatría y engaño. Cuando Labán estaba fuera, ocupado, trasquilando sus ovejas, aprovechó a su hija menor, Raquel, y ella robó los ídolos de su padre. Y aquí tenemos entonces el robo, el hurto y la idolatría. Robó los ídolos de su padre, pero también nos dice el verso 20 que Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Y en este versículo hay muchas opiniones. Hay muchas opiniones de diferentes comentaristas y estudiosos de la Biblia. Y bueno, cada uno de nosotros puede tener su propia opinión respecto a esto. Pero la verdad que la Biblia nos dice que Jacob engañó a Labán, no haciéndole saber que se iba. Y podemos aprender de aquí que a veces se cuenta como engaño el omitir, el no dar a entender, el no dar a conocer algo. Cuando por primera vez, allá 6 años antes, Jacob quería irse, fue y habló directamente con Labán y le dijo que lo despidiera. Labán entonces le dice: quédate, te voy a pagar lo que tú me pidas. Se queda trabajando otros 6 años, se enriquece, y ahora se quiere ir Jacob. Dios le ha mandado irse, ahora podemos decir que con más seguridad puede partir de ahí. Y Jacob decide partir, ¿cómo? Secretamente. Huye secretamente, y aquí nos dice que engañando al Labán arameo. Huyó pues, verso 21, huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte Galaad. Ahora vamos al siguiente punto de nuestro bosquejo. Jacob es perseguido por Labán, Génesis 31, 22 al 42. Mire, Labán seguramente
lleva algunas intenciones en tu corazón, en su corazón, en el corazón de Labán, en su actitud. Probablemente él iba para tratar de hacer algún tipo de mal a Jacob, pero Dios advierte a Labán de no tratar mal a Jacob. Dios está obrando, Dios está protegiendo a Jacob. Nos dice el verso 22, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y mire el verso 24 resaltado ahí en su pantalla. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Esta palabra descomedidamente significa guárdate de hablar a Jacob ni bueno ni malo. No hables con él ni bien ni mal. Entonces Dios estaba advirtiendo a Labán para que Labán no actuara de una manera que pudiese afectar a Jacob. Dios está dirigiendo a Jacob y Dios lo está protegiendo. Lo que Dios le había dicho, yo voy a estar contigo, aquí vemos que se está cumpliendo. Dios lo está haciendo. Verso 25, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte Galaad. Y dijo Labán a Jacob, allí hemos resaltado en amarillo esta pregunta, aquello que Labán le dice a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? Bueno, creemos que aquí está exagerando la situación Labán, esto de que hijas como prisioneras de guerra. Ya vimos que no es así. Ellas estuvieron de acuerdo en ir con su esposo, obedeciendo lo que Dios les había mandado. Pero cuando se es objeto de un mal o de un daño, como es el caso de Labán, él está exagerando las cosas. Pero cuando él engañaba a Jacob, bueno, minimizaba el asunto. Así es la actitud de las personas. Y estamos viendo que estos personajes son personas como todas, con esos sentimientos, con esas actitudes negativas muchas veces, egoístas muchas veces. Verso 27. Sigue diciendo Labán, quejándose: ¿por qué te escondiste para oír y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Bueno, ahí pusimos con letras rojas el concluir de esa porción del diálogo de Labán, de la queja de Labán. Dice: ahora locamente has hecho. A Labán le parece que Jacob actuó locamente, pero recordemos que Jacob lo que está haciendo es obedecer un mandamiento de Dios para volver a su casa. Y aquí podemos hacer una aplicación. Muchas veces en nuestra vida, como hijos de Dios, pues en su palabra Dios nos manda hacer o dejar de hacer algunas cosas, pero a la gente le puede parecer que estamos actuando locamente. Bueno, si estamos obedeciendo a Dios, eso es lo que importa. Ahora está revelando aquí lo que había verdaderamente en el corazón de Labán. Verso 29. Poder hay, dice Labán, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Bueno, allí está en realidad Labán podía hacerle mal a Jacob, y muy probablemente iba con esa intención. Lo podemos deducir porque Dios le dice: ten cuidado, guárdate de no hablar a Jacob descomedidamente. Dios está protegiendo a Jacob. Una vez que ya menciona este reproche, ahora va a mencionar en cuanto a los ídolos. Otra de las razones, o principalmente quizás la razón principal por la cual se fue detrás de Jacob, porque se habían llevado sus ídolos, sus dioses. Y Jacob, al enterarse de esta situación, Jacob sin pensar hace una declaración muy comprometedora. Dice el verso 30, y ya que te ibas, sigue diciendo Labán, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? Pregunta, ¿por qué me hurtaste mis dioses?
Respondió Jacob y dijo a Labán, primera parte de la pregunta, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Bueno, de acuerdo a lo que declaró Labán en el versículo anterior, sí tenía Labán ese poder para hacerle daño. Y Jacob está diciendo, tuve miedo. Pero bueno, otra vez, esto es muy debatible, porque si Dios le había dicho, yo estaré contigo, pues Jacob hubiera salido bien, hubiera enfrentado a Labán, me voy, Dios me ha dicho que me vaya, y Dios lo iba a proteger. Ese es mi punto de vista. Pero las cosas sucedieron así como están aquí, escritas en la palabra, y vemos que muchas veces el miedo pues nos obliga a actuar así como lo está haciendo Jacob. Verso 32. Aquel en cuyo poder, esta es la declaración comprometedora que hace Jacob, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Raquel también está ocultando cosas a su marido, y cuando las esposas ocultan cosas a su marido, hay problemas. Raquel engaña a su padre también. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Bueno, no encontró lo que buscaba. Y Jacob entonces se enojó, expresando todo su sentir acumulado. En estos siguientes versículos vamos a ver cómo Jacob está dejando salir todo aquel resentimiento que guardó por 20 años que estuvo trabajando con Labán. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Y ahora va a hablar de esos 20 años de intenso trabajo. Cuando la gente está ya en un punto donde va a explotar, podemos decirlo de esta manera, deja salir todo lo que hay allí acumulado en su sentimiento. Y dice Jacob aquí, estos 20 años he estado contigo. Solamente los primeros 7 pasaron como muy rápido, se le hicieron rápido. ¿Por qué? Porque amaba a Raquel. Pero dice, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Y ahora mire qué hermoso el versículo 42. Ese hombre que está ahora liberando todo lo que había en su pecho, reconoce que Dios es el que estaba con él, aún en medio de todo eso. Jacob exalta a Dios. Verso 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción, fíjese cómo se sentía afligido Jacob, y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Qué bueno es aprender a depender de Dios. Ahora veamos nuestro último punto. Jacob y Labán hacen un pacto. Ahora le toca hablar a Labán. Dice Labán aquí, Labán le propone un pacto a Jacob. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son mías y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas?
o a sus hijos que ellas han dado a luz. Es decir, no voy a hacer nada en contra de ellas. Pero le está dejando ver a Jacob que llegó con las manos vacías y le dice, todo lo que llevas aquí son míos. Dice, ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Jacob está dispuesto a hacer ese pacto, a terminar con ese conflicto. Y qué bueno que dos hombres que estaban tan exaltados ahora están haciendo un pacto de no agresión. Dice este pacto, una frase que podemos tomar de aquí, atalaye Jehová entre tú y yo. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoger piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano y comieron allí sobre aquel majano. Es un montón de piedras. La palabra majano en español quizás no es muy común para muchos, pero solamente es un monumento, podemos llamarlo de esta manera, es un montón de piedras, pero tienen un significado especial, es una señal. Y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Allí estaba esa señal, allí estaba ese montón de piedras atestiguando del pacto que se estaba haciendo. Y también dice el verso 49, y Mispa también se llamó, también lo llamaron Mispa, por cuanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Atalaye. Jehová esté vigilándonos, Jehová esté viéndonos cuando nosotros nos separemos el uno del otro. Aquí vamos a encontrar que esta frase que menciona Labán, atalaya Jehová entre tú y yo, es decir, Jehová esté vigilando entre nosotros, es como con la idea de que sus hijas fueran protegidas. Mire el verso 50, dice, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Es decir, aun cuando yo no esté, Dios es testigo de este pacto. Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. Es decir, también era como un tipo de frontera entre ellos dos. Y Jacob, ya ve que estaba tan exaltado, tan resentido, y dejó salir todo lo que había allí en su interior. Y Labán, que estaba también tan enojado, persiguiendo a Jacob, tratando de recuperar lo que él consideraba que era suyo. Estos dos hombres entonces están haciendo un pacto. Jacob juró, dice aquí, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros dos, el Dios de sus padres. Y nos dice, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Es decir, Jacob juró por Jehová. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan. Y durmieron aquella noche en el monte. Una tradición que se practicaba en aquellos tiempos cuando se hacía un pacto. Esto es una señal de amistad, una señal de no conflicto, una señal de no agresión, porque se estaba haciendo ese pacto. Verso 55, y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Bueno, allá vuelve Labán y Jacob sigue su camino. Tarea y examen para esta clase: explicar en tus palabras cuál fue la causa de la riqueza de Jacob. ¿Acaso fueron sus tretas? ¿Acaso fueron sus engaños? ¿Qué fue la causa verdadera, real de la riqueza de Jacob? Escribir cuál fue el lugar donde pactaron Jacob y Labán. Cualquiera que sea de los nombres va a ser recibido como correcto. Tanto el nombre que dijo Labán, tanto el nombre que puso Jacob, tanto el otro nombre. Son tres maneras que se describe este lugar donde pactaron Jacob y Labán. También
escribir cuántas veces se menciona a Dios en este capítulo y quiénes son los que lo mencionan. ¿Cuántas veces se menciona a Dios solamente en este capítulo que estudiamos, capítulo 39? Porque ahí hay unas claves muy especiales. Cada vez que se menciona a Dios, quién lo menciona y en referencia a qué. Escribir cuántas veces se menciona a Dios en este capítulo y quiénes son los que lo mencionan. Es decir, quiero solamente el número, no que escriba cada vez la frase donde aparece Dios. Es mucho trabajo, si lo quiere hacer usted, bueno, mejor para usted, pero yo solamente le estoy pidiendo cuántas veces se menciona a Dios en este capítulo y quiénes son los que lo mencionaron. También aquí es una tarea de investigación, de análisis, de acuerdo a la información que tenemos en este capítulo, hacer un análisis en cuanto a Raquel, de acuerdo a lo que dice este capítulo de ella, cuál es su personalidad, cuáles fueron sus acciones y cómo podemos describir a Raquel de acuerdo a lo que está sucediendo en este capítulo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por su atención. Hemos llegado a concluir esta clase y que Dios permita que estemos aprendiendo de estas enseñanzas para poder aprenderlas primero, como hemos dicho, pero también para compartirlas y que nos capaciten para servir más y mejor a nuestro Dios cada día. Apreciados estudiantes, Dios les bendiga. Gracias a todos ustedes que están en Mozambique. Un saludo a mi hermano Gaspar Porto Gualacha, supervisor de los estudiantes allá en Mozambique. Un saludo a mi hermano Bonifaz, allá en Kenia, también supervisor de los estudiantes en Kenia. Un saludo a nuestros hermanos allá en México, mi hermano Santos Gil, Dios le bendiga. Un saludo a nuestros hermanos estudiantes en Bolivia, mi hermano Gregorio Loza y mi hermano Félix, que el Señor les bendiga. Y por supuesto allá en El Salvador, a nuestro amado hermano, el hermano Adrián Ventura. Y a todos ustedes, queridos estudiantes, quizás no estamos mencionando algunos por nombre, pero Dios les bendiga. Una mención muy especial para nuestras hermanas, nuestra hermana Melissa de la Vara, su madre y su hermana también. Les quiero felicitar por el gran desempeño que están haciendo, estudiando este curso. Ya están ahora en este curso del Antiguo Testamento y me sonrío porque realmente me han sorprendido con el entusiasmo, la perseverancia y la rapidez con que están estudiando estos cursos y haciendo unas excelentes notas. Pronto van a alcanzarnos ya a los estudiantes que han empezado antes que ustedes este curso y estoy seguro que van a lograr alcanzar la graduación al mismo tiempo que ellos. Pues un saludo a todas ustedes y por supuesto a nuestros estudiantes locales, estos hermanos Murillo, que Dios les bendiga. Nos despedimos por el momento, su hermano y servidor, José Cabello. Escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan, que los vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor. Quien responde a su llamada, heme aquí, yo iré, Señor. Si como elocuente apóstol no pudieres predicar, puedes de Jesús decirles cuánto al hombre supo amar. Si